España se está hundiendo. Pedro Sánchez considera que la situación que se está viviendo en este país es necesaria. Es necesaria para todos y cada uno de los españoles. Pero por el otro lado, hay países que ya se dieron cuenta que ciertos movimientos políticos no son de gran beneficio. Vamos a arrancar este video tan importante, sobre todo teniendo en consideración la situación, la crisis que se está llevando a cabo en estos momentos en toda la Unión Europea. No importa dónde mires, no importa lo que digan los medios de comunicación occidentales, los ciudadanos son los que están dando voz a la verdadera situación. El tema de los ocupas, el tema de la inmigración en España es complicado. Los medios, incluso las autoridades, no quieren que lo sepas. Estuvieron persiguiendo a una mujer porque estaba dando a conocer su historia, estaba dando a conocer cómo la policía la ignoró y prefirió apoyar a unas personas que la agredieron y la sacaron de su casa a ella, a su esposo y a su hija de 4 años. Y así hay muchos casos más. Pero vamos a arrancar en esta ocasión del otro lado, con Alemania. Mientras vemos a un Pedro Sánchez haciendo una gira, por supuesto, entregándole todo el territorio español a África, a sus aliados, por el otro lado hay países como en este caso Alemania, que están tratando de evitar este tema. Pero también se enfrentan a situaciones complicadas. La veterana política de izquierda alemana Sarah Wagenknecht fue rociada con pintura roja durante un mitin en un incidente que sus allegados relacionaron con su postura contraria a la entrega de armas en Ucrania. Pero en realidad también estamos hablando de todo el tema de la inmigración. Un sospechoso fue detenido. A principios de este año, la diputada se separó del partido de izquierda para fundar la homónima alianza Sarah Wagenknecht, un movimiento de tendencia izquierdista en la política económica, pero más cercano a la extrema derecha en temas polémicos como la inmigración. Ella ha criticado repetidamente al gobierno de Olaf Scholz por su apoyo a Ucrania. El jueves por la noche, durante un mitin de campaña en Erfurt, un hombre de unos 50 años roció el podio con pintura roja. Wagenknecht salió ilesa, con algunas manchas de pintura en la cabeza, el cuello y la parte superior de su cuerpo, de acuerdo al portavoz de su partido. Recalcaron que el agresor parecía haber utilizado lo que encontraron en la escena como una jeringa médica. Este político abandonó el podio rápidamente, pero regresó poco después. El agresor fue inmovilizado contra el suelo, esposado por agentes de seguridad y, según los medios locales, la policía está investigando cuál es el verdadero objetivo. Se desconoce hasta el momento, pero se llegó a creer que podría haber sido el tema político. Die Welt citó a diversos funcionarios y allegados a la diputada y a otro miembro de su partido diciendo que el atacante estaba gritando algo en ucraniano o quizás ruso, presumiblemente haciendo referencia al conflicto. En una publicación a través de X a última hora, esta veterana política dijo que estaba completamente ilesa, pero que sentía un verdadero shock en los huesos. Pero no os preocupéis, no permitiremos que nos intimiden. No es la primera vez que esta diputada de izquierdas es atacada. También en el 2016 le lanzaron un pastel por su postura sobre la inmigración. En un mitin en Berlín en junio, protestó por la loca decisión de Berlín de permitir a Ucrania realizar ataques de largo alcance en territorio ruso. Lo que más me asusta es el gran peligro de que la guerra de Ucrania se convierta en una guerra a gran escala europea. Están cruzando una línea roja tras otra. Este era el llamado que hacía, y bueno, aquellos que apoyan a Zelensky simple y sencillamente dicen debemos callarla. El político pidió a Occidente dejar de jugar con fuego y destacó la importancia de intentar una solución pacífica. La guerra no termina con las armas, la guerra termina con las conversaciones de paz. Lamentablemente para ella y para todos quienes concuerdan con su decisión,
Simple y sencillamente no se puede. No se puede llegar a un acuerdo porque Rusia ya dijo que no va a hablar con Ucrania, que no va a hablar con Zelensky después de que entraran a territorio ruso. Pero lo más destacado es el tema de la inmigración. Estamos a punto de llegar a unas elecciones regionales en Alemania este fin de semana. Y precisamente el tema de la inmigración es algo muy destacado para este país. Resulta que no van a tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal, el islamismo, los delitos con armas blancas, sobre todo después del mortal apuñalamiento de la semana pasada que se llevó a cabo en Solingen y según lo anunciado por la ministra del Interior, Nancy Faeser, la situación va a seguir igual. Se concederán más poderes a la policía, a las autoridades regionales para hacer cumplir las nuevas normas, pero a pesar de que este atacante el pasado 23 de agosto armado con un cuchillo comenzó a atacar a los asistentes al Festival de la Diversidad en la ciudad de Solingen, en la región, precisamente en la región occidental del Renania, del norte de Westfalia, en Alemania, este hombre acabó con la vida de al menos 3 personas e hirió a otras 8 antes de huir del lugar. Acabó con la vida de 3 personas. Y aún así, no consideran tomar el tema de la inmigración como algo preocupante. Finalmente, estas personas que llegan a Alemania, llegan a Europa, estos ciudadanos no comparten la misma ideología, no comparten la misma cultura. Y en el momento en el que entran a Europa, choca su ideología con lo que vive regularmente un ciudadano de Alemania, de España, de Francia, de donde sea. Estos ataques se han estado volviendo cada vez más persistentes en todas partes de la Unión Europea. Las autoridades detuvieron a este sospechoso, en este caso específico de Alemania, y era un joven de 26 años, identificado como Isaal, un solicitante de asilo sirio que entró en el país en el 2022. Es posible que incluso haya estado actuando bajo órdenes del Estado Islámico, eso es lo que se está señalando, que se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Faeser prometió que ellos como Estado, ella bajo el cargo de Olaf Scholz, van a responder a este acto con toda la severidad necesaria, pero a pesar de señalar que van a endurecer las leyes sobre armas y reforzar los poderes de los servicios de seguridad para poder combatir el islamismo aún más duramente que antes, muchos consideran que realmente no se está haciendo nada. El ministro también dijo que Berlín aceleraría las deportaciones con más fuerza y tomaría más medidas para reducir la inmigración ilegal. Pero un nuevo paquete de seguridad, a pesar de que prevé la prohibición de los cuchillos en festivales públicos, eventos deportivos o cualquier otra reunión, y otorgar a las autoridades regionales el derecho de imponer restricciones similares en puntos críticos de delincuencia, como las estaciones de tren, no hacen que los ciudadanos se sientan más seguros. Porque no solo es en festivales, no solo es en eventos deportivos. Se estaba dando a conocer precisamente en Alemania 2 mujeres que iban caminando en la calle tranquilamente. Una de ellas iba grabando en su teléfono que las perseguía una persona y de acuerdo al idioma que se alcanzaba a escuchar porque les iba gritando diversos comentarios, parecía una especie de idioma árabe. Entonces, lograron acercarse a un señor, a un joven alemán, y él logró evitar que esta persona continuara siguiéndolas. Esa es la situación que se está notando cada vez más en la Unión Europea. Hubo una política croata, si no me equivoco, una política croata que dio un comunicado muy interesante, contrario, por supuesto, a lo que es este llamado que hacen los funcionarios de la Unión Europea.
fue precisamente la viceprimera ministra de Suecia, Eva Busch. Ella denunció que el Islam debe adaptarse a los valores suecos y que la ley Sharia no tenía cabida en su país, que aquellas personas que quieran entrar a Suecia, que quieran formar parte de este país, que lleguen incluso solicitando asilo, bueno, tienen que adaptarse a Suecia. No Suecia tiene que adaptarse a ellos. Tycker du att sharia-lagar är en god idé, då är du inte välkommen till Sverige. Tycker du att sharia-lagar är en god idé, då bör du inte söka dig till Europa. Det här är en värderingskamp som vi måste ta för att alla muslimer, kristna, ateister och judar ska kunna leva i fred och frihet i Europa framöver. Tycker du att sharia-lagar är en god idé, då är du inte välkommen. Tienes que adaptarte al país al que estás llegando a solicitar asilo. No este país tiene que adaptarse a ti, a tus costumbres, a tus preferencias. Esto es lo que señala esta política de Suecia, esta viceprimer ministra de Suecia. Un llamado muy interesante, sobre todo cuando vemos el lado contrario. En ese caso, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez resulta que hizo una gira por Mauritania, Gambia y Senegal. Defendió una migración ordenada mediante un modelo circular, aunque también apoyó las deportaciones de migrantes ilegales. La oposición ha estado llamando a a esta postura de Pedro Sánchez como una situación muy irresponsable. Los analistas dudan de que realmente se aborden las causas de fondo de los procesos migratorios, porque con su gira a la capital senegalesa de Dakar, Pedro Sánchez dijo simple y sencillamente que habrían iniciativas para promover los flujos migratorios regulados y la lucha contra las mafias que se lucran con la migración irregular. En Senegal, recalcó que a su homólogo Bassirou Diomaye, recalcó al presidente de este país a través de un memorándum de entendimiento que desarrollarían un llamado modelo de migración circular, una fórmula para gestionar localmente la cobertura de puestos de trabajo en España, es decir, la contratación de trabajadores en origen por un periodo determinado y a una demanda de las empresas españolas. Antes, tanto en Mauritania como en Gambia, se firmaron memorandos similares. Se trata de una especie de fórmula que España ya ha desarrollado de manera muy exitosa en diferentes países. Esto constituye a una muy buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes. Esto es lo que dice España. Esto es lo que dice el Ministerio de la Presidencia de España. Pero cuando observas la gran cantidad de personas que están llegando y junto con los otros acuerdos en el marco de la seguridad, esta iniciativa de la migración hasta cierto punto molesta cada vez más a los ciudadanos, porque en lugar de que Pedro Sánchez esté forjando todos estos, trabajos, todas estas oportunidades, los recursos económicos, enfocarlos principalmente al pueblo español que lo necesita, se lo está regalando a otros ciudadanos, se lo está regalando a otros países. Ese es principalmente la frustración que tiene el pueblo español cuando su líder no los toma en cuenta. Sánchez dijo que externaba su apoyo total a la política de deportación de inmigrantes que hayan llegado al territorio español de manera ilegal, pero hasta cierto punto no ha hecho nada. No le interesa hacer nada. No le interesa trasladar nuevamente a todos estos inmigrantes a sus respectivos países porque, ¿qué creen? No saben de dónde provienen. No saben. Resulta que muchos de ellos, antes de llegar a tierras españolas, arrojan sus documentos al mar.
para hacerse una nueva identidad, una nueva vida, que nadie sepa realmente quiénes son. Por eso es, bueno, en general es la principal preocupación de los ciudadanos, porque se desconoce si estas personas que están llegando tienen antecedentes penales, si son personas que han cometido delitos, si son peligrosos para la nación, o si simple y sencillamente tienen la intención de trabajar y hacer algo por el país. Muchos de ellos no, muchos de ellos reciben recursos económicos del gobierno, ya sea que entren a las casas de los españoles sin el permiso de los españoles y quedarse en esas casas, o simple y sencillamente no hacer nada, solo recibir el dinero. Si pueden continuar delinquiendo, lo hacen. Realmente algunos, y hasta cierto punto una gran mayoría, no está haciendo nada productivo en España. Muchos de ellos no están haciendo nada productivo en España. Recordemos que incluso se le pagó a muchos de estos inmigrantes un avión e incluso boletos de primera clase para trasladarlos hasta Madrid, encontrarles lugar para que empiecen a trabajar. España está haciendo hasta lo imposible por acomodar a estas personas, mientras el pueblo español está gritando por un llamado de auxilio, porque la situación en general de la seguridad es terrible. La situación económica es cada vez más complicada. No hay empleos, no hay oportunidades, no hay apoyos por parte del gobierno. No le interesa al gobierno apoyar a los españoles. Solo le interesa apoyar a los inmigrantes. El opositor Partido Popular ha estado haciendo hincapié en un cambio para la postura del gobierno sobre la migración, al entender que Sánchez aprueba ahora una medida cuya defensa afea al partido, tachándolos de xenófobos. Su secretaria general, Cuca Gamarra, puso en duda su coherencia y principios. Sánchez lo mismo llama xenófobo al Partido Popular por defender la migración legal, que pide devoluciones masivas de migrantes, y ahora él está haciendo exactamente lo mismo. El presidente de este partido, Alberto Núñez, afirmó a través de su cuenta de X que es completamente irresponsable alentar un efecto llamada y que Sánchez promociona a España como un destino de inmigración irregular. El líder de Vox, Santiago Abascal, fue más allá. Culpó tanto al gobierno de Pedro Sánchez como al Partido Popular de la tensión migratoria actual en las Islas Canarias. Los acusó de importar inseguridad y miseria, así como de promocionar una invasión islamista. Esta crítica, tanto a Sánchez como al PSOE, también viene desde el seno del gobierno de coalición. El líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se alejó de todas las medidas de deportación de inmigrantes regulares. Ella dijo, seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error, donde defendió sobre todo las políticas de acogida y solidaridad. Fue en la capital mauritana donde Pedro Sánchez se refirió a la inmigración no como un problema, sino como una necesidad que presenta algunos retos. El fenómeno es una cuestión de principios morales, pero también de racionalidad. Para Pedro Sánchez, lo más importante es que todos los ciudadanos estén bien. Los ciudadanos de África, que provengan del Medio Oriente, de todas partes. No le interesa si realmente el español está bien o no. Le interesa que aquellos países de África, por ejemplo, que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen recursos naturales, le den su parte. Es simple. Necesita gas, petróleo, recursos, y yo te abro mis puertas, pero tú me das tu gas. Y ya, lo que tenga que pasar, pasará, siempre y cuando yo gane. Y parece que lo está haciendo muy bien. Antes de irnos, rápidamente, es un video complicado, el que vamos a ver actualmente. Mientras ocurría esta situación en España y el viaje de Pedro Sánchez,
el Papa Francisco dio un comunicado. Habló en la audiencia papal regular de los miércoles y el jefe de la Iglesia Católica Romana llamó la atención sobre el destino de decenas de inmigrantes que intentan llegar a las costas europeas, particularmente a través de la ruta del Mediterráneo, refiriéndose al mar Mediterráneo como Mare Nostrum, una etiqueta utilizada por los antiguos romanos. Francisco recalcó que debería ser un lugar de comunicación entre pueblos y civilizaciones, pero en cambio se ha convertido en un cementerio. Afirmó que las miles de muertes en la región eran evitables y denunció a quienes trabajan sistemáticamente utilizando todos los medios para rechazar a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave. Dijo, no harás mal ni oprimirás a un extranjero. Sobre todo, mientras hace un llamado para aceptar a los inmigrantes. Es entendible por supuesto, y es un tema muy polémico, sobre todo cuando el mismo día que se compartían esas imágenes, hubo una respuesta por parte de algunos ciudadanos que se encontraban precisamente en el Vaticano y compartieron este video. Estas son las calles del Vaticano. Estas no son las calles de Estados Unidos, Francia, España, Alemania, no. Estas son las calles del Vaticano. También tienen sus respectivos problemas de migración. Y los migrantes están en las calles. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.